Escritura nos habla acerca de los conocidos, 3 de ellos que sobresalían sobre todos los demás. Uno de ellos mató en una ocasión a 800 hombres. Fue conocida esa hazaña. Otro comenzó a pelear y quedó solo batallando con la espada en su mano, y dice que se cansó y venció y tuvo una gran victoria aquel día, pero la espada se le quedó pegada en la mano. Era tanto el esfuerzo. Y dice la palabra que otro también tuvo que defender lo que parecía insignificante, un campo de lentejas, pero tuvo que pelear y luchar por esa bendición, quedarse y batallar para poder sostener aquello que Dios le había dado. Valientes, hombres valientes y esforzados, que luchaban para enfrentar a sus enemigos, que se levantaban en medio de las dificultades y que sobresalían por los demás, por sobre la valentía. La Escritura nos habla de que el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos, aquellos que son valientes, lo arrebatan por la fuerza. Aquellos que van a buscar la bendición, aquellos que van a conquistar la bendición. Pero lo cierto es que los temores, el miedo que muchas veces enfrentan las personas, impide que puedan avanzar hacia buscar aquella bendición, que puedan avanzar para poder conquistar a sus enemigos. Quizás teniendo muchas cualidades o pocas, pero el hombre se detiene mirando la dificultad para no avanzar. La Escritura nos dice que Pedro comenzó a caminar con valentía, salió de la barca y dio unos pasos en el agua, pero luego la situación alrededor hizo que él comenzase a hundirse. La valentía que nos impide dar ese primer paso, que nos impide emprender, que nos impide avanzar. Porque cuando nos dejamos atemorizar, cuando vemos lo que hay a nuestro alrededor, cuando el miedo nos influencia de tal manera que decimos, no, yo no sirvo para esta tarea, cuando el daño que nos han ocasionado los enemigos nos ha llevado al punto de no creer que Dios pueda hacer algo con nuestra vida, de no creer que algún día podemos ser libres, de no creer que podemos tener una vida diferente, porque nos han marcado por el dolor, porque nos han marcado con palabras hirientes, porque la tristeza, la angustia y el dolor marcaron nuestra vida, y hoy el temor impide que quiera avanzar, que pueda tener esa valentía, que pueda querer emprender, ir hacia adelante y enfrentar las situaciones difíciles. La palabra de Dios nos enseña que David era un pastor de ovejas, pero defendiendo allí las ovejas, tuvo que enfrentar un león. La Escritura nos muestra también que Sansón, yendo de camino, se topó con un león y lo venció. Hombres valientes. Quizás tú conoces a David, quizás conoces la historia de la Biblia de Sansón, de su vida, de lo que hizo, de la valentía, de lo que representaba su fuerza, del Espíritu de Dios en él, y el Espíritu que había en estos hombres para emprender, para enfrentar la batalla. No diferente a estos hombres valientes, conocidos como los valientes de David, que tuvieron que enfrentar a sus enemigos, y que resaltaron justamente por eso, por esa valentía, por ir al frente de batalla. Pero aquí nos encontramos con la historia de un hombre quizás no tan conocido, uno que era hijo de un sacerdote, lo cual le correspondía el sacerdocio, y era lo que debía haber tomado. Pero sin embargo, Dios tenía un llamado diferente para él, el ser un valiente, el enfrentar situaciones que quizás otros no iban a enfrentar. Y así como cada historia en la Escritura nos deja una enseñanza y nos muestra hombres que desafiaron las situaciones, hombres que se animaron a ir por más, hombres que no miraron a su alrededor para ir a conquistar, hombres que tuvieron una valentía, pero por sobre todo eso, lo que marcó la diferencia en cada uno de ellos es que Dios estaba con ellos. Tú puedes querer emprender y tú puedes ser valiente y decir, yo me animo a hacer muchas cosas, pero cuando Dios no está con nosotros, tú te encuentras peleando solo. Quieres hacerlo, pero quieres hacerlo sin Dios. Quieres buscar, pero lo haces de la manera incorrecta. Quieres conocer acerca de los misterios, quieres conocer acerca de Dios, pero lo hace de la manera correcta, lo hace de la manera incorrecta. Entonces no llega al mismo lugar. Hay personas que hoy están atrapados por el temor, paralizados. El miedo te paraliza, no te deja avanzar.
Entonces, ¿qué dice el perezoso? Dice la Escritura que hay peligros hacia afuera, quizás un oso, un león, entonces no vamos a hacer nada. El peligro que pueda haber de afrontar una situación que representa valentía o que debemos tener valentía, nos hace que no lo hagamos. ¿Por qué no? Porque es difícil, porque los enemigos son difíciles, porque hay enemigos externos, porque hay situaciones y peligros que nos esperan. Entonces, ante el peligro, mejor me quedo en mi lugar seguro. Mejor me quedo en el lugar de comodidad. Pero hay creyentes que hoy están quedándose en ese lugar de comodidad, que están buscando el conformismo. No porque uno quiera caer en esto, sino que sigilosamente se va deslizando hacia lo que representa en la vida de los hombres un invierno, un momento de más oscuridad, un momento de frío. El invierno representa la tristeza, representa la amargura, la angustia, representa el desafío. Quizás aquí en nuestras tierras, en la zona donde nosotros vivimos, el invierno no representa un mayor desafío, pero sí en los lugares donde llegan a menos 15 grados bajo ceros, o aunque no lleguen a esas temperaturas, pero son lugares donde cae nieve y los accesos se hacen difíciles. Y ya una persona no se puede abrigar simplemente con algo así nomás. Entonces requiere un mayor cuidado. Y esto representa un desafío, representa una situación difícil. Pero esta palabra nos muestra que hay un hombre que se animó a enfrentar y que fue reconocido justamente por su valentía, por lo que hizo. Este varón que pudo marcar la diferencia en cuanto a enfrentar situaciones desfavorables, porque la palabra nos presenta historias en las cuales la situación es desfavorable. Una vez se dice, no, la situación no me conviene, no es favorable para mi vida. Bueno, la palabra nos muestra historias donde la situación no era favorable, pero la valentía marcó la diferencia. El confiar en Dios, el creer en su promesa, el animarse a ir por más. El confiar que va a ser Dios el que te bendiga, el que bendice tu vida. Este varón, por alguna razón, su llamado fue a ser un valiente, a ser un general, a formar parte del ejército que cuidaba y resguardaba la vida de Salomón. En el momento que hubo una rebelión para tomar el reino, entonces este tomó partido, matando al hijo de David, matando al general en su puesto, aquel que había estado junto a David, aquel que había dado muerte a Absalón. Pero este valiente, dice la palabra, que se animó y que marcó la diferencia. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en 2 de Samuel, en el capítulo 23 de 2 de Samuel. Vamos a leer del versículo 20 en adelante. 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 20 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: Después, Benaía, hijo de Jodaya, hijo de un varón esforzado, grande en proezas, de Capsel, este mató a 2 leones de Moab, y él mismo descendió y mató a un león en medio de un foso cuando estaba nevando. También mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo, y arrebató al egipcio la lanza de la mano, y lo mató con su propia lanza. Esto hizo Benaía, hijo de Joaya, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue renombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros, y lo puso David como jefe de su guardia personal. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Esta historia de los valientes David es una historia maravillosa por lo que han hecho, por las proezas,
por la valentía, por lo que representa el ser un hombre valiente. Pero este varón, uno ve que hay detalles en las historias que no son simplemente algunas acotaciones o algunos detalles en cuanto al clima o en cuanto al momento, sino más bien que vienen a representar una ocasión, algo que está ocurriendo en ese momento. Dice la palabra después, Benaía, Ben Joiada, hijo de un hombre valeroso, de múltiples proezas, natural de Capsel, mató a ambos hijos de Ariel de Moab. Esta es otra versión de la escritura. Si vamos a la versión de la Reina Valera, dice que este varón, grande en proezas, de Capsel, mató a 2 leones de Moab. Pareciera aquí que hay un enfrentamiento entre 2 leones primeros y luego mata a otro león. Pero figurativamente lo que esto significa es que estos varones eran leones, fieras de Moab. Eran los hombres valientes de Moab. Eran los principales del ejército, los difíciles de vencer. Eran los diestros para la batalla. Eran aquellos que eran feroces. Esto representa a un enemigo feroz, a un contrincante difícil. Pero dice la escritura que este varón mató a ambos hijos de Ariel, de Moab. Este varón se enfrentó a estos valientes y los destruyó. Pero esto representa a enemigos, enemigos de gran estatura, enemigos grandes, difíciles. Lo que representa para ti aquello que es difícil de vencer. Esta historia nos presenta situaciones en este comienzo de las proezas de Benaía. Nos muestra un enfrentamiento con 2 hombres que representan 2 leones de Moab. El león es el rey de la cebla, aquel que ataca y no retrocede. Estos hombres representaban eso. La escritura nos dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y la figura del león representa aquel enemigo difícil de enfrentar. Pero dice la palabra que este varón los enfrentó y mató a estos enemigos. Mató a estos 2 hijos de Ariel. Hay enemigos que se levantan contra tu vida y parece una pelea en la cual tu enemigo es superior en número. Aquí eran 2 contra 1. Si miramos la historia y la proeza de los valientes, 2 no era un número para alarmarse. Uno venció 800. Otro peleó contra cientos de ellos con una espada en su mano. Y otro aún defendiendo un pequeño terreno. Pero aquí se encontraba este varón mostrando su valentía y enfrentando a sus enemigos. Esta es la historia de aquel que enfrenta a sus enemigos. Porque tu enemigo está buscando destruirte. Las drogas están buscando destruirte. Y tú puedes decir, yo no voy a ir a buscar las dificultades en mi vida, pero Satanás vendrá a buscarte. Él se levantará para destruir tu vida y buscará todos los medios necesarios para lograrlo. Por medio del alcohol, de las drogas, los malos pensamientos, situaciones que te van llevando de un lugar a otro y que por alguna razón uno termina mal. Uno termina en depresión, en desánimo, en desesperanza, en tristeza, con intentos de suicidio, con pensamientos malos en su corazón. Esta historia representa a los enemigos fuertes que se levantan a pelear contra tu vida. Pero dice la palabra que este varón, el cual su nombre significa Jehová edifica, el que el Señor edificó. Hay un trabajo en el corazón de aquel que cree en el Señor. Hay un trabajo, pero esa obra es la obra que hace Cristo en nuestra vida. Dice la Escritura que si el Señor no es aquel que trabaja, aquel que está allí en medio de la edificación, en vano trabajan los edificadores. Si el Señor no está en la ciudad, en vano vela la guardia. Es decir, los esfuerzos del hombre sin Dios son infructuosos, no llegan a ninguna parte. Pero cuando está Dios, cuando es Dios el que edifica,
El hombre muchas veces se enfrenta a situaciones difíciles, pero se vuelven más difíciles aún cuando no tienes a Dios, cuando no tienes esperanza, cuando no sabes cómo luchar, cuando no sabes cómo enfrentar a tus enemigos. Benaía era un hombre fuerte, un hombre valiente, pero no habla aquí de una contextura física, no dice que era un hombre de gran estatura, de gran porte. Cuando hace referencia a los leones de Ariel, cuando hace referencia a estos hijos de Ariel, a estos leones, a estos feroces de Moab, eran personas que habían sido preparados desde niños para la batalla. Los entrenaban, los preparaban, los adiestraban con las espadas, con todas las armas de guerra. ¿Para qué? Para que cuando fueran adultos, fueran feroces en la pelea. Y era todo el orgullo de Moab. Eran aquellos que lo habían ayudado a tomar y a conquistar lo que habían podido conquistar, a defender su reino. Era el motivo de orgullo, pero ahora debían enfrentarse a aquel a quien Dios edifica. Mira, tu enemigo puede ser muy grande, muy preparado, muy sofisticado en la batalla, pero tú eres aquel a quien Dios edifica. Tú eres aquel en quien Dios está trabajando, está obrando. La obra no está terminada. Hay veces que las personas miran a un cristiano y ven errores, ven falencias. La obra aún no está completa. Dios está trabajando en tu corazón. Dios está trabajando en tu vida. Quizás hoy te encuentras en medio de un momento así. En lo que representa la noche, en lo que representa el invierno. Ni siquiera tibio, frío en tu fe. Porque hay momentos en los cuales el creyente atraviesa momentos de frialdad espiritual. Donde su corazón se ha enfriado. Donde ya no siente la valentía, donde ya no siente el impulso de predicar, de moverse, de avanzar, de enfrentar, sino más bien de meterse en una cueva, como lo hizo Gedeón, y separar la comida, esconderla para que el enemigo no le robe. Pero dice la palabra que este varón no fue así, sino que enfrentó a sus enemigos. Yo te mencioné que David fue cuidando las ovejas, una fiera venía para atacarlas y él las defendió. Podríamos decir una legítima defensa. Peleó contra el león y le venció. Sansón iba por el camino, pero este varón enfrentó su adversidad, enfrentó sus problemas, enfrentó sus enemigos. Hay personas hoy que están cargadas de temor, que no enfrentan sus problemas, no enfrentan sus dificultades, sino que escapan. ¿Por qué? Porque el enemigo está más preparado, porque el enemigo es muy grande y difícil de vencer, porque ha vencido a tantos. Uno dice, tengo que enfrentar las drogas, ha vencido a tantas personas, es muy difícil de enfrentar. ¿Cómo hacer para vencer cuando el enemigo me supera en número? ¿Cómo hacer cuando veo que el enemigo es mayor que yo? Pero dice la palabra que este varón los enfrentó así. De esa manera, tu enemigo puede ser mayor, pero dice la palabra que este hombre valeroso, de múltiples proezas, natural, de Capsel, mató a ambos hijos de Ariel, de Moab. Pero no solamente eso, sino que dice, y en un día de nieve bajó y mató a un león dentro de un foso. No es un detalle menor que dice que en un día que estaba nevando, él no iba caminando por el bosque, o a lo menos no nos cuenta la historia, que él iba caminando por el bosque y se encontró con un león, sino que él fue a buscar el león en su guarida. Él se metió donde el león estaba. Pero no solamente nos da ese detalle, sino que dice, y en un día de nieve bajó y mató a un león dentro de un foso, dentro de una cisterna, dentro de un lugar. La nieve representa ese tiempo de invierno, ese tiempo de frío. Representa el invierno, la tristeza, la soledad. Para muchos, un varón decía, en épocas de invierno, la depresión en mí se hace más fuerte, aunque en todas épocas del año la depresión está allí, latente, pero es como que el invierno y la nieve y la falta de gente en las calles, los lugares así de mucho frío, es como que más tristeza aún. Hace algunos meses estuve predicando
en una de las ciudades más australes de nuestro país, ya en lo más abajo de nuestro país, en Tierra del Fuego. Y podía ver cómo jóvenes se quitaban la vida, cómo cada uno contaba historias acerca de suicidios constantemente. Jóvenes que iban al puente y se arrojaban al mar en temperaturas bajo cero. Inmediatamente, a causa de la hipotermia, mueren aquellas personas. Uno puede decir, pueden tener todo en cuanto a lo material, en cuanto a un montón de cuestiones que para algunos serán todo lo que quieren, pero ellos teniéndolo todo, o aparentemente teniéndolo, la situación los llevaba a la depresión, el pensamiento. Satanás comienza a taladrar en la mente con ideas y con intentos de suicidio. Comienza a traerte la idea de que el suicidio quizás sea la salida para tu problema. Pero esta palabra viene para mostrarnos que cuando hay un león, tú debes ir a enfrentarlo. El valiente enfrenta las dificultades. El valiente va y pelea. El león se encontraba allí, dice, en un foso, y era un día de nieve. No era un día fácil, no era un día cualquiera, no era un día común, era un día cargado de dificultad. Lo cual nos dice que tú puedes estar hoy enfrentando un día difícil, un día de dificultad, un día de enfriamiento, un día quizás difícil para tu corazón, en donde los enemigos parecen fuertes, donde tú dices, no, hoy no es el momento para ir a pelear, quizás otro día, hoy está nevando, hoy la situación no está preparado el día, no está preparado el clima, no me es favorable. Pero este varón en medio de la nieve fue a matar al león, fue a enfrentar la adversidad. Fue a buscar destruir, aquel que busca destruirte. Y no puso excusas diciendo, no, está nevando, hace mucho frío. Imagínate la situación. Un lugar todo nevado, en medio del frío. Enfrentar a uno de los animales más feroces, al rey de la selva. El animal que no retrocede. Pero este varón Benaías fue a enfrentarlo. La Escritura nos habla acerca de la nieve. Y entendemos que la nieve, así como un día de invierno, en esta ocasión y en este ejemplo, nos muestra una condición desfavorable. Es como que tú digas, el día no estaba preparado para la pelea. La lucha se hacía más difícil. Si en un terreno común la pelea era difícil, imagínate en un terreno todo empantanado, todo se hacía más complicado. Es como cuando de repente quieren jugar a la pelota y ha llovido por varios días, canchas de barro, y quieres jugar en ese lugar a la pelota y tú pateas la pelota y se queda ahí en el lugar y se caen uno arriba del otro. El lugar no es favorable para jugar un partido. El clima no es de lo mejor. La pelota no corre, es más fácil que puedan lesionarse. Bueno, uno podría llenarse de quizás excusas para decir no es el mejor momento para luchar, no es el mejor momento para enfrentar a un enemigo, y menos a un enemigo feroz. Pero este varón venía de matar a 2 hombres, era un hombre valiente, y dice la palabra que enfrentó a este león, y en un día de nieve bajó y mató al león dentro del foso. Mira, quizás tú estás enfrentando hoy ese día de nieve. Es el día de frialdad espiritual, ese día en el cual tú dices, no, otro día peleamos, hoy no estoy bien, mejor peleemos en otro momento. Y Satanás te dice, no, vení ahora, no, otro día, otro momento, mejor después. Pero aquí en esta historia, este varón fue a enfrentar su problema, fue a enfrentar su adversidad, fue a enfrentar el miedo. Hay personas que hoy no quieren enfrentar sus miedos. Miedos al rechazo, miedos al fracaso, miedos a no superarse, miedos a no poder alcanzar lo que quieren, miedo a lo que le han dicho muchas veces en su vida, que no lo iban a conseguir, que no iban a poder, que no iban a vencer, que los enemigos son muy difíciles, que las situaciones son muy complicadas, que vos no estás preparado para eso, que a vos no te va a ir bien.
Pero hay momentos donde uno tiene que tomar aquello que Dios puso en él. Llega un momento en nuestra vida que tenemos que tomar aquello que Dios edificó en nosotros. Porque el nombre de este varón, no porque sí, se encuentra en esta historia. Dios edificó en tu corazón y ahora tú tienes lo necesario para salir a enfrentar tus enemigos. Quizás tú dices, no es el mejor momento, pastor. No es el mejor momento para predicar. No es el mejor momento para que me levante. No es el mejor momento para que yo salga a llevar la palabra. No es el mejor momento para que enfrente a mis enemigos. Porque está nevando afuera. Porque hace frío. Porque tengo miedo. Porque tengo miedo de fracasar como otros lo hicieron. Porque tengo miedo de aquí a unos años ya no querer saber nada con Dios. Porque tengo miedo de que no funcione. Porque tengo miedo de perder mi familia. Porque tengo miedo de comprometerme y que me termine yendo mal. Tengo miedo de comprometer mi corazón en los caminos de Dios y que la familia no funcione. Tengo miedo de que un día mis hijos se aparten y no quieran nada saber con Dios. Tengo miedo. Esta historia nos muestra que tienes que salir a enfrentar tus miedos. Tienes que salir a pelear contra aquello que te atemoriza. No importa si es un león, no importa el tamaño de tu enemigo, no importa el que se levante contra ti. Porque si hay algo que marcaba la diferencia, es que Dios estaba con él. Puedes sentirte hoy que estás en medio del invierno en tu vida, en medio de la frialdad, en medio y rodeado de temores, y que la situación no es favorable. Quizás hace un tiempo atrás tú decías, yo lo hacía, pero hoy no. Hace un tiempo atrás yo iba y peleaba, pero hoy ya no. Antes no tenía problema de enfrentarme a un león, de hacer lo que sea, una fe fresca, una fe dispuesta a pelear con quien sea. Cuando te decían, anda, hay que orar, ibas a orar. Cuando decías, tienes que hacer esto, lo hacías. Vamos a servir a Dios, ibas. Pero ahora de a poco se va enfriando y los temores comienzan a rodearte y la nieve. El invierno comienza a llegar a tu vida. Pero la nieve no solamente simboliza en esta historia la dificultad, sino que la nieve es representada también por la santidad. Dice la palabra que si tus pecados fuesen rojos como la grana, vendrán a ser como la blanca nieve. La palabra nos habla acerca de las vestiduras y nos habla de aquel el cual sus vestiduras son limpias como la nieve, resplandecientes. Nos habla de la santidad. Nos habla de aquello que marca la diferencia. Tú puedes sentirte hoy quizás en un momento de adversidad, de dificultad, cargado de temores. Pero si no sales a enfrentar tus temores, si no sales a enfrentar aquello que te atemoriza, si no sales a enfrentar aquello que se ha levantado contra ti. Aquí dice que el león estaba en un foso. No dice que el león estaba amenazando a Benaías. No dice que la vida de Benaías corría peligro. No dice que el león estaba allí acechando por su vida. Pero hay momentos en los cuales tú tienes que tomar una determinación. Tú conoces a tu enemigo, tú sabes lo que tienes que enfrentar, tú sabes los temores que te rodean. Entonces debes levantarte y en el nombre de Jesús debes enfrentar tus enemigos hasta derrotarlos por completo, hasta vencerlos para siempre. ¡Aleluya! Y aleluya. No solamente este varón se animó a enfrentar sus miedos, porque cuando la situación no nos favorece, cuando somos superados en número, es cuando realmente tenemos que utilizar la valentía. Si no, no sería valentía. Para hacer una proeza es hacer lo que otros no hacen. Cuando este ministerio comenzó, uno podía ver la valentía. Al llegar a una ciudad, cuando nos movemos por una campaña, uno puede ver la valentía. Hemos estado en ciudades donde solamente nos encontrábamos predicando nosotros solos, nunca nos cruzamos a alguien más haciendo esa tarea. Ciudades aún hoy que los hermanos salen y predican por la calle, aún en los lugares más fríos, de nieve, panfleteando en la noche, para que pase 1, 2, 3 personas. Ahí es donde se ve la valentía.
Hay veces que los hermanos dicen, pastor, está lloviendo, ¿qué hacemos? Ahí es donde se ve la valentía. Ahí es donde se ve. Ahí es donde tú sales a buscar y enfrentar tus temores. Enfrentar las dificultades. Cuando la situación no te es favorable. Y no dices, bueno, lo dejo para después, quizás en otro momento. Utilizo el momento. Enfrento lo que me causa temor. Enfrento la situación difícil. Enfrento al león. Dice la palabra que Sansón peleó contra el león. Y luego cuando regresó por aquel camino, vio, en aquel león se había formado un panal de miel. Hay veces que el cristiano comete el error de contarle a su familia los leones que enfrenta. Alguno dirá, bueno, uno no tiene que ser sincero con lo que vive. Hay batallas que, como la de Sansón, tú debes librar tú solo. Hay luchas que debes enfrentar en la fe que no son para compartir con otros. Porque hay situaciones que tú debes enfrentar. Hay leones del camino que tú debes pelear. Hay situaciones que debes enfrentar, que tú no puedes ir a decirle a tu esposa lo que estás enfrentando o con lo que tuviste que luchar, con lo que tuviste que pelear en el camino, sino más bien lo que compartimos. Y esto hace referencia, alguno dirá, no entiendo bien. Claro, cuando tú llevas a tu casa tus problemas, cuando tú llevas a tu casa todas las cosas malas y terminas bajando la fe de aquel que a duras penas le cuesta, pero tú comienzas a contar todo lo que está mal, tú comienzas a contar todo lo desfavorable, la nieve que encuentras en el camino, el invierno que tú vives, los leones del camino, las luchas que tienes que enfrentar. Y hay veces que hay personas que le comparten a su esposo, a su esposa, y entonces le dicen, viste, ¿para qué? No vayas más a la iglesia, no vayas más, no hagas más esto, no hagas más lo otro. ¿Por qué? No, lo que pasa es que fui a panfletear y estuve ahí, el líder no llegaba, estuve media hora ahí. Y después hicieron la tarea, sí, hicimos la tarea, una bendición la tarea. La parte que tenías que haber contado era la bendición. Dice que Sansón volvía por el camino y encontró al león, pero ahora en el león había un panal de miel. Y él llevó a su familia, a sus padres, y le compartió el panal de miel. Él no le dijo, peleé contra un león, porque en medio de las batallas, allí habrá una bendición. No se trata de contarle los pormenores o todas las luchas que tú tienes, sino la bendición. Hoy aceptó una persona a Cristo en el corazón, una persona iba a suicidarse y no lo hizo. El Señor tocó su corazón, salvó su vida. Estábamos ahí solos, parecíamos dos hermanitos nada más, pero sin embargo Dios nos bendijo, Dios nos habló. No, sí, estamos solos. Tenemos que hacer todo solos, a nadie le importa. Esas cosas terminan destruyendo al otro. El creyente crecido, el hombre de familia, debe volver a su casa y dar la miel a su familia, que puedan comer lo dulce, que puedan ver lo bueno de Dios. No es que lo otro no tenga importancia o relevancia, pero son cosas que tú tienes que experimentar. Son leones contra los que tú tienes que pelear. Tú no puedes ir a llevarle las dificultades a aquel que no entiende. Porque tu marido te dirá, no vayas más a la iglesia. ¿Para qué? Siempre venís contándome que estás preocupada, que estás mal, que te dijeron esto, que te dijeron lo otro. Y va a llegar un momento que va a decir, no sé por qué no puedo traer a mi marido a la iglesia. Y porque tú misma lo destruiste. Tú misma le contaste las peleas y las luchas del camino. Y no supiste contarle la bendición, mostrarle el panal de miel, mostrarle lo bueno. No es un día de invierno difícil, de tristeza y de amargura, porque la Escritura dice que hay victoria para aquellos que creen en el Señor. Hay esperanza para aquel que cree en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¿Qué representa la vida de fe para ti? Muchas veces no nos damos cuenta, pero obramos así. Y luego queremos decirle
Quiero traerlo a mi marido a la iglesia, lo invito y no sé por qué no quiere, porque te escuchó atentamente siempre. Quiero traer a mi esposa, pero no sé por qué no viene. Quizás tiene que ver con esto. Dice la palabra que este varón, también en el versículo 21, también mató a un egipcio de enorme estatura. El egipcio traía una lanza en la mano y Benaía fue contra él con un cayado y arrebatando la lanza de la mano del egipcio lo mató con su propia lanza. Aquí tenemos tres situaciones. Primero enfrenta dos leones representando dos fieras de Moab. Algunos comentaristas bíblicos dicen que esas dos fieras de Moab representan las dificultades en el carácter del hombre, las dificultades del mundo, las cosas que uno tiene que enfrentar, los enemigos, y la situación desfavorable o de superioridad. El león en el foso, la adversidad de una pelea en un tiempo difícil, en un tiempo contrario, y la pelea con este egipcio, que era de mayor estatura, y no solamente que era de una estatura mayor, dice que medía 2,5 metros aproximadamente, sino que tenía una lanza que era como de un tejar, era enorme. Pero, ¿qué tenía este varón para enfrentar a este gigante? Un palo, un cayado en su mano. El enemigo preparado y diestro para la batalla, este no era diferente, pero había una condición de superioridad. Uno estaba peleando con un arma letal y el otro con un palo. Era la pelea de David y Goliat. Un hombre con espada, con lanza y con jabalina, y un pastorcito con un saquito pastoril, una honda y 5 piedras. Parecía una pelea desproporcionada, una pelea en la cual dice hay una diferencia. Cuando los boxeadores van a pelear, primero tienen que ir a una balanza y tienen que pesar lo mismo. Tienen que cumplir con un peso, porque si no, la pelea sería desigual. Aquí el enemigo era más grande y estaba mejor armado. Pero esto no detuvo a Benaías. Cuando la Escritura hace referencia a Egipto, en muchas ocasiones hace referencia al mundo, hace referencia a un apoyo falso para los hijos de Dios, un lugar en el cual los hombres muchas veces buscan apoyarse. Esto representa la economía, las situaciones del mundo en las cuales uno puede sentirse seguro. Pero aquí este varón salió a enfrentar a un enemigo mayor que él, mejor armado. Pero dice la palabra que también lo vence. Tú puedes hoy decir, pastor, yo estoy enfrentándome a un enemigo mejor que yo, mejor preparado, con mejores armas. ¿Por qué? Porque ha vencido a muchas personas a lo largo de la historia. ¿Cuántos hombres han perdido su ministerio por caer en pecado? Muchos. ¿A cuántos? El diablo los ha corrompido por el dinero. A muchos. ¿A cuántos los ha desviado detrás de una mujer? A muchos. Tú puedes decir, son enemigos mejor preparados. Son enemigos letales, con armas superiores. Pero eso es lo que aparece, o lo que parece ser. Sin embargo, dice que este varón también mató a un egipcio enorme estatura. El egipcio traía una lanza en la mano, y Benaía fue contra él con un cayado, y arrebatando la lanza de la mano del egipcio, lo mató con su propia lanza. Es decir, lo mató con su propia arma. Mira, el enemigo se levanta contra tu vida y busca destruirte. Y las armas que utiliza Satanás, en algunos casos son las mismas de siempre. Son las mismas que ha utilizado con miles y millones de personas a lo largo de la historia. Cuando el hombre se siente seguro, cuando siente que no va a caer, Satanás comienza a tocar su vanagloria y comienza a darle por el orgullo y comienza a arrastrarlo hacia la confianza, una falsa confianza en uno mismo, porque la confianza en uno mismo es falsa.
Nuestra confianza debe estar en Dios. Si hay algo que te da el poder vencer a tus enemigos, es que Dios está de tu lado. Este varón no le importó, sino que se enfrentó a este egipcio. La versión Reina Valera dice: también mató él a un egipcio, hombre de gran estatura, y tenía el egipcio una lanza en su mano, pero descendió contra él con un palo. Fue a la batalla con un palo a pelear. Mira, cuando tú eres valiente, cuando tú tienes a Dios de tu lado, quizás tú dices: no tengo las armas suficientes, pero la Escritura dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios. Tú dices: yo tengo la oración nada más, es suficiente para vencer. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Uno ve al cristiano de rodillas orando y dice: mira lo que está haciendo. Es ahí donde se vence. Es en ese lugar donde el enemigo no puede vencer. Dice que salió a enfrentarlo con un palo, no le importó nada, diríamos hoy. Le arrebató su arma y lo mató. Un valiente que no esperaba que la adversidad venga a él, sino que iba a enfrentar sus problemas. Un valiente que no se dejaba amedrentar por las situaciones, por el clima, por lo desfavorable, ni por el número, ni por la preparación, ni por lo desfavorable, ni por el temor. Lo cual nos muestra que cuando hay temores en nuestra vida, cuando sentimos que no tenemos lo necesario, cuando aún sentimos que no tenemos o no estamos preparados, es Dios el que marca la diferencia. La palabra de Dios dice: abre tu boca y yo la llenaré. Yo pondré palabras en tu boca, yo pondré esa valentía en tu corazón. Aleluya. Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Este varón terminó quitándole la vida a Joab, también hombre valiente de David. Este varón terminó liderando un gran grupo de hombres, general del ejército. Fue un hombre valiente. Pero esta historia no viene a contarnos solamente la historia de un hombre valiente para que los conozcamos. No es el salón de la fama. No quiere esto mostrarnos a ver cuál de ellos era mejor. Habla de un reconocimiento. Y habla aún de que Benadía no alcanzaba a aquellos que estaban primeros en el salón de la fama, los 3 más valientes. Pero su historia no es menor. Y los detalles de ellas son las que nos muestran que podemos encontrarnos en situaciones diferentes, pero que aún así vamos a vencer. Puedes enfrentar hoy tus miedos o dejar que te paralicen. Puedes hoy rendirte ante lo que te falta o ir a pelear y esperar que Dios haga su obra. Puedes decir: no, mi enemigo es más grande, no puedo enfrentarme a él. Bueno, la historia de David nos muestra, Benaía nos muestra, enfrentaron gigantes y vencieron. Hay gigantes en tu vida y el gigante representa aquello que es muy difícil de vencer para ti. Y la única forma de vencerlo es que puedas atacar el problema, que puedas ir a buscarlo. Él vendrá a buscarte a ti en cualquier momento, pero si tú entiendes que es mejor que tú lo ataques, ¿por qué esperar que el problema venga a tu vida? ¿Por qué esperar que la situación se presente? ¿Por qué no a comenzar a atacar el problema? Alguno dirá: no entiendo, ¿y cómo? No enfrento a un egipcio, no puedo sacarle. El enemigo quiere atacarte y está preparado para atacarte, adiestrado para la batalla, y tiene un arma. Tiene un arma con la que busca hacerte caer. Dice la palabra que este varón tomó su arma y destruyó a su enemigo con la misma arma de él. ¿De qué manera quiere destruirme? ¿De qué manera Satanás quiere sacarte del lugar de tu bendición? Yo estoy seguro que tú estás pensando por medio de la tentación, por medio del pecado, por medio de algo que sea difícil para ti. Pero Él buscará sacarte tus armas, desarmarte completamente, ponerte en un lugar de frialdad, en lugar frío en tu fe, débil en tu fe, alejarte de la oración,
alejarte de la lectura de la palabra, alejarte del conocimiento de Dios, porque si tú conocieras historias como estas, tú te llenarías de valentía. Tú irías a tomar a tu enemigo, como quien dice, el toro por las astas, así. Pero por cuanto te dejas atemorizar, por cuanto te rindes ante el sigilo de no leas la Biblia, de no te esfuerces, de no busques, de no emprendas, de que te rindas, con que te resignes. Yo llegué al camino de Dios resignado. Me había resignado en la vida. Satanás no tenía que hacer más nada. Ya estaba resignado. A partir de ahí, cualquier cosa podía pasarme. Cuando Él consigue que tú te resignes, que digas ya no se puede hacer más nada, ya no ores más, no busques más, no busques a Dios, no desafíes tu fe, entonces ya te venció. Pero si tú puedes ver que en medio de el invierno, que en medio de la nieve, hay grandes bendiciones para tu vida. No cuando tú te detienes en una cueva y te escondes, sino cuando sales a enfrentar a tu enemigo, cuando sales a enfrentar a tus miedos. Allí hay bendición para ti. Quizás tú dices, tengo miedo, pastor. Bueno, de eso se trata. Sale a enfrentar tus miedos. Pero no tengo palabra. Sale a enfrentar tus miedos. No estoy listo, no estoy preparado. Dios es el que determinará eso. Dios es el que dice si lo estás o no lo estás. Tú puedes sentir que aún no es el tiempo, pero Dios te dice, sí es el tiempo para ti, yo te llamo. No, lo que pasa es que todavía me falta, lo que pasa es que mi carácter, lo que pasa es que mi mente, lo que pasa es que mi corazón, bueno, son excusas. Es la nieve, es el invierno. Pero tú tienes que salir a enfrentar a tus enemigos, es tu opción. O decides quedarte y que tu enemigo te destruya por completo, o sales a enfrentar los leones de la vida, sales a enfrentar las dificultades, las situaciones difíciles. Sales a enfrentar la falta de fe y comienzas a luchar contra aquello que parecía que no ibas a poder lograr. ¿De qué manera? ¿Creyendo? ¿De qué manera? ¿Confiando en ti? ¿De qué manera? ¿Teniendo una mejor preparación? Bueno, la preparación representa a un entrenamiento, pero la realidad supera eso. Hay personas que se preparan, pero se preparan sin Dios. Y hay quienes quizás no tienen una gran preparación, no porque no se quieran preparar, sino porque Dios los llama en un tiempo en el cual aún no han preparado su vida, o no tienen un gran conocimiento, pero Dios los ha elegido. Dios los ha llamado. David, podíamos decir que no era un varón preparado, porque Goliat era un hombre de guerra, era un gigante, armado, con armadura. Saúl trató de darle su armadura a David para que pudiera pelear. Y hay veces que habrá algunos más grandes o algunos creyentes de más años que tratarán de ponerte una armadura que a ellos no les funcionó. Saúl quería darle una armadura a David para que vaya a pelear. ¿Y por qué no se ponía él esa armadura e iba a enfrentar a Goliat? Porque hay cosas que otros te ofrecen que no les ha funcionado a ellos, que no les ha servido para nada. David tenía claro que él no iba con armas humanas, sino con el Espíritu del Señor. El Espíritu que había en este varón. El Espíritu de valentía. El Espíritu que te fuerza a enfrentar a tus enemigos. El Espíritu que te llama a proclamar la verdad de Dios. El Espíritu de Dios que comienza a llenar tu corazón. Y tú ya no puedes quedarte así. Dice la palabra que Jeremías dijo, quise callarme, ya no iba a hablar más acerca de tu palabra, pero de repente sentí un fuego, un calor en mi interior que no pude callarlo, Señor. Fuiste más fuerte que yo. ¡Aleluya! Y aleluya. Santo es nuestro Dios. Tú puedes hoy decir, quizás no quiero hacer muchas cosas, o hay cosas que no quiero hacerlas porque no es el mejor momento. Quizás mañana sea peor. Quizás mañana sea más desfavorable que hoy. Si Dios te llama hoy es el tiempo. Si por medio de esta palabra Dios te llama a la valentía, este es el momento de enfrentar tus miedos. Yo no sé cuáles son tus miedos, pero sé que todos tenemos miedos que enfrentar. Sé que todos tenemos miedos a diferentes cosas. Hay veces que son sin sentido, infundados, pero los tenemos.
tenemos inseguridades, tenemos momentos en los cuales nos rendimos fácilmente. Bueno, esta palabra viene para decirte que enfrente a tus enemigos, enfrenta al león en el día de dificultad, en medio de la nieve. No esperes que salga el sol y sea un día lindo y esté bueno para una batalla. Este es el momento. No esperar que el enemigo te destruya, sino ir a buscarlo para destruirlo. Ve a la oración. No esperes que el enemigo destruya tu matrimonio. Ve a la oración. No esperes que el enemigo destruya tu mente. Ve a la oración. No esperes que destruya tu ministerio. Ve y busca a Dios. Hazte fuerte. Pero el creyente se hace fuerte allí, en su debilidad. Porque en medio de nuestra debilidad entendemos que el que lo hace es Dios. No hay lugar para el orgullo, no hay lugar para la vanagloria. De Dios es la victoria. No se trata de aquel que corre, dice la Escritura, ni del que quiere, ni del que corre, ni del que puede estar preparado. No tiene que ver con el jinete ni con el caballo, sino con aquel que el Señor tiene misericordia. Tú puedes estar muy preparado, pero no fuiste llamado a eso. Cada cosa ocurre en el tiempo correcto. Pero si Dios nos da esta palabra, porque Dios me habló a mí esta palabra. Si Dios nos da esta palabra es porque son tiempos donde el temor nos está poniendo en un lugar que no nos deja avanzar. Y son tiempos donde tenemos que tomar la valentía para destruir lo que se ha levantado contra nuestra vida. Tú tienes que enfrentar tus miedos, yo tengo que enfrentar los míos. Tú tienes que pelear tus batallas, yo tendré las mías. Pero no podemos seguir esperando a que el enemigo nos destruya. Es superior en número, es más grande, es más sofisticado, tiene más preparación. Pero nosotros peleamos con el Señor. Dice la palabra que Él irá delante nuestro. Jehová peleará por vosotros, dice la palabra, y vosotros estaréis tranquilos, estaréis quietos, pero el Señor nos dará la victoria. Él vencerá, aleluya. Y aleluya. Santo nuestro Dios. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Dice la palabra que este varón le sacó su propia arma y lo mató. Destruyó a su enemigo. Parecía que no tenía lo suficiente, pero se valió de la herramienta de su enemigo para destruirlo. Esto hizo Benaía, hijo de Joaya, y ganó renombre con los 3 valientes. Fue nombrado entre los 30, pero no igualó a los 3 primeros. Y lo puso David como jefe de la guardia personal, de su guardia personal. Aquí en esta misma historia dice que él, a pesar de su valentía, no igualó a los otros. Pero ¿qué importa? ¿Qué importancia tiene? Fue un valiente. Fue un valiente que enfrentó dificultades. Fue un valiente que enfrentó los miedos. Imagínate enfrentarte a un león. Hoy, en aquellos días la gente podía estar mucho más acostumbrada a verlo, a vivir esa clase de experiencias. Pero enfrentar a un león requería una valentía. ¿Cuántas historias encontramos en la Biblia de hombres que mataron leones? No es que abundan, cualquier persona salía y mataba un león todos los días. Pero había hombres valientes. Y lo que marca la diferencia es la valentía. Al mirar la vida de Pedro, uno dice, no, Pedro era un hombre impulsivo. Y al ser un hombre impulsivo también negó al Señor. Y el Señor lo llamó Satanás. Pero Pedro era valiente, impulsivo, sí. Pero fue el que caminó sobre el agua. Fue el que se animó. Fue aquel que estuvo cuando el Señor se transfiguró. Pedro estuvo en aquel momento en el cual, en medio de aquella noche de dificultad y de temor, negó al Señor. Eso representa los miedos. Él dijo, Señor, hasta mi vida daré por ti. Pero luego lo negó, lleno de temor. Dijo, nada tengo que ver con él. Lo negó. Y después sintió la tristeza de haber negado al Maestro. Pero la palabra nos muestra que el Señor fue a buscarlo a Pedro para restaurarlo. El Señor conoce nuestros temores, también nuestras limitaciones y nuestras faltas,
Por eso se acerca a nosotros, con la intención de restaurarnos, con la intención de mostrarnos su gran amor. Quizás tú puedes decir, yo no soy valiente. Pero es Dios quien marca la diferencia. Quizás tú dices, yo no quiero enfrentar los problemas, quiero dejarlos así. Pero el problema no va a tener misericordia de ti. Dice la Escritura que el león Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Él busca a quien devorar. No está buscando a alguien solamente con la intención de engañarlo, está buscando su vida para destruirlo. Pero dice la palabra que el Señor vino para deshacer todas las obras del maligno. El Señor es el león de la tribu de Judá, mayor que aquel león hambriento que busca destruir a los hombres. Ahora tú tienes que poner tu esperanza en Él. Lo que marcó la diferencia en cada uno de estos valientes es que Dios estaba con ellos. Es que había un plan y un propósito para su vida, el resguardar el reinado por el cual vendría Cristo, la descendencia de David, procurar el resguardo del reinado de Salomón. Esa era la línea genealógica, y para eso necesitaban hombres valientes dispuestos a defender el reino. No es menor hoy necesita hombres valientes para defender este reino, el reino de los cielos. La Escritura dice, el reino de los cielos se ha acercado. Cuando comenzamos a predicar la palabra, el reino de los cielos se acerca a nuestra vida, y Dios nos muestra una porción, una fracción de ese cielo, de esa bendición, de ese reino, en el cual podemos acceder no por obras, no por dinero, no por nada que nosotros podamos hacer, sino por la gracia y la misericordia de Dios. Porque dice la palabra que por haber creído en Jesucristo nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, y por ende, por hijos de Dios, herederos del reino. Y una bendición maravillosa para nuestra vida, de salvación, vida eterna y vida abundante, no solamente en los cielos, sino una vida abundante aquí en la tierra. Una vida de bendición aquí en la tierra, libre hoy aquí en la tierra, sano, bendecido por Dios. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios, aquel que hoy tome la valentía para enfrentar sus temores, para reconocer sus fracasos y para entregarle su corazón para que Dios pueda hacer esa obra, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados, por todos mis errores. Ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida, y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo